Pues bienvenidos sean todos a Familia Cristiana. Para los que están viéndonos en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en nuestras redes sociales, bienvenidos sean todos. Hoy estoy feliz por dos cosas. La primera, el América de Cali va a jugar en Villavicencio, así que eso va a estar bien. Chévere, lo siento por los demás, pero el América de Cali va a jugar hoy, así que eso va a estar muy bacano. Pero más que la felicidad de ver a mi equipo favorito jugando en Villavicencio, es que Dios hoy va a hablar a nuestros corazones. ¿Quién dice amén por eso? Y quiero empezar con una pregunta muy sencilla y muy fácil. Y creo que tengo mi primera. Y quiero preguntarles, ¿qué es redefinir? ¿Cómo podría yo darle un significado a la palabra redefinir? ¿Qué podrían decirme con respecto a esta pregunta? Podríamos decir, volver a definir algo que estaba ya establecido. O podríamos decirlo como crear nuevas pautas. Y tengo mi querido amigo aquí, el señor Espejo. Y creo que voy a mostrarles a ustedes quién es usted. Permíteme bajar por acá. ¿Se ven? ¿Quién eres? No me muestre eso, yo no me veo muy bien por ahí. ¿Quién eres tú? ¿Qué te muestra este espejo? Este espejo no te va a mentir, como el espejito, dime quién es el más bonito, ¿cierto que no? Este espejo va a decir, tengo una arruguita por acá. Este espejo te va a mostrar quién eres tú. Si te acabaste de levantar y fuiste al baño, te va a mostrar la lagaña. ¿Sí o no? Este espejo va a mostrar quién eres tú. ¿Y cómo estás tú ahora mismo como hijo de Dios? ¿Qué demuestra este espejo? Va a demostrar lo que tú eres. Y déjeme decirte que tarde o temprano, por acá esto, déjeme decirte que tarde o temprano va a mostrar, y la Biblia con la ley me muestra el pecado, me muestra lo que yo soy, lo que hago constantemente en mis acciones. Por eso yo quiero decirte que es importante que en esta serie podamos reconectarnos con Dios. Y mi prédica hoy va a ser esto, porque quiero mostrarles a ustedes lo que eres tú, pero ojo, puedes redefinir lo que estás haciendo, puedes redefinir lo que estás buscando. Ahí, y solamente ahí, hoy a través de esta prédica, Dios va a hacerlo. Así que el eje central de esta enseñanza va a ser recuperar nuestra comunión con Dios, hará que nuestra vida sea redefinida. Y quiero, como les comenté al principio, en Hechos 2, capítulo 2, versículo 36 al 41, va a ser nuestro eje central de esa enseñanza. Pero déjenme decirles que el libro de los Hechos en la palabra de Dios es importantísimo. Porque si yo sacara el libro de los Hechos del contexto, ¿qué podría hacer? ¿Cómo podría yo saber todas las cosas que el Espíritu Santo hizo a través de unos hombres sencillos y simples como los apóstoles? En los evangelios vemos lo que Jesús enseñó. Pero si quitara el libro de los Hechos, empezáramos a ver las cartas de Pablo y se preguntaría, bueno, ¿y Pablo dónde salió? ¿Y Pedro cómo fue ese cambio tan brusco de ser una persona impulsiva a escribir las cartas que escribió? ¿Sí? En Hechos vemos esa transformación, esa redefinición que Dios empezó a hacer en cada uno de sus discípulos. Y hoy vamos a ver una porción pequeña que Pedro estuvo enseñándoles su primera predicación frente a todo el mundo, y vamos a ver el resultado de esa predicación. Y cuando hablamos de reconectarnos con Dios, lo hacemos porque hay un propósito, hay una misión. Así que si tienes tu bosquejo, quiero que vayamos a la primera sección que dice la gran obra de Dios. Punto número 1, la gran obra de Dios. ¿Quiénes creen que Dios se la pasa trabajando? Dios es una persona que no se queda quieta. Dios ha hecho un trabajo impresionante con cada uno de nosotros. Es decir, que el hecho de que está sentado aquí es porque Él haya estado trabajando generación tras generación a través de sus mandatos, a través de su mensaje, para que nosotros pudiéramos escuchar lo que Él quiere hablarnos hoy. Y un buen ejemplo de esto es el pueblo de Israel. Dios escogió a una nación pequeñita y empezó a hacer un trabajo enorme para que Cristo Jesús viniera y muriera en la cruz por nosotros y darnos entrada al Padre. Ahora, si vemos el gran trabajo de Dios,
Quisiera que vayan conmigo al versículo 36, porque dice, por lo tanto, Pedro ya estaba predicando. El Espíritu Santo había venido sobre las personas en ese momento. Y la gente estaba, ¿qué pasó? O sea, todavía es temprano para que estén tomando, ¿están borrachos o no lo están? ¿Qué está pasando en esa casa? Y Pedro está predicando y en ese momento empieza a dar un pequeño resumen o una conclusión de su prédica. Dice, por lo tanto, que a todos en Israel, versículo 36, sepan sin ninguna duda que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Si yo entiendo que la gran obra de Dios, yo creo que el clímax de esa obra de Dios en nosotros fue a su Hijo verlo en la cruz, morir por cada uno de nuestros pecados y llevarnos a una vida eterna. Pero no solamente quedó en la cruz, porque de nada me sirve tener un Dios muerto en una tumba, sino que al tercer día resucitó para demostrarnos que hay vida después de la muerte. Solo ahí y solo con eso puedo decir que la gran obra de Dios se consumió en su único y más preciado Hijo, Jesucristo. Ahora, yo no sé, pero hay veces, y sobre todo de pronto los jóvenes se pueden conectar conmigo, cuando a veces están hablando y alguien como que le muestra la verdad en la cara y todo el mundo, uy, ¿qué pasó acá, cierto? Entonces se puede imaginar un montón de personas. Bíblicamente, en los últimos versículos dicen, más de 3,000 personas aceptaron a Cristo. Otros no. Podemos decir que en promedio habían 3,000. ¿Tú sabes qué decirle a 3,000 personas? Ustedes pusieron a Cristo crucificado. Ustedes son culpables de un asesinato. O sea, decirle usted es culpable que Jesucristo murió. Ustedes lo mandaron allá en ese monte a morir en el Calvario. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo sentirían las personas decirle, punto A, la más hermosa verdad? Verdad. ¿Cómo te sentirías tú decir, oiga, tú eres culpable? Y en verdad muchos de ellos lo fueron, porque si se acuerdan cuando Jesucristo estaba ante Pilato, ¿qué gritaba la gente? Crucifíquenlo. ¿Y qué pidieron a cambio? Era un ladrón. Pura coincidencia, curiosidad de lo que pasa hoy en día. La gente prefiere saltar a un ladrón, a una persona que habla mal de mujeres, a una persona que se cree el macho. Eso le saltan, pero una persona que hable de Dios, sáquenlo, crucifíquenlo. Porque la turba, la gente, pide eso. Pero Pedro le está diciendo, oiga, sí, es una cruda, pero es hermosa verdad. ¿Y por qué hermosa? Porque era necesario que Cristo muriera por nosotros. Déjenme leerlo nuevamente. Por lo tanto, versículo 36, que todos en Israel sepan sin ninguna duda que a ese Jesús, esto que acaba de pasar en menos de 40 días, llevamos 50 días de que Cristo murió, la historia está ahí, hechecita. Este Jesús, ustedes lo crucificaron. Yo lo diría. Si yo fuera para, le diría a la gente, oiga, usted crucificó a Jesús. Pero Jesús solamente fue a la cruz por lo que ese montón de gente habló o pidió que fuera a la cruz. O tu pecado también lo puso ahí. No sé si ustedes han visto la pasión de Cristo, que está ahí en la cruz y está diciendo, Señor mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué crees que Jesucristo hizo en la cruz y dijo eso? Porque todos los pecados, desde Adán hasta el último hombre que va a nacer sobre la tierra, fueron puestos sobre él. Es el primer momento en el cual la Trinidad se desconectó. Su Hijo y el Padre no tenían comunicación, no tenían relación. ¿Y sabes qué fue lo que impidió esa relación? Cada pecado sucio, horrible que nosotros hemos cometido. A través de toda nuestra vida y a través de toda la historia. Si nomás uno se siente cargado cuando uno la embarró sumamente feo y se siente mal y quiere llorar y la embarré acá y se siente melancólico, imagínese todos tus pecados resumidos, más todos los que estamos aquí con esa misma sensación y todos los del mundo cayendo sobre el Hijo de Dios, tras arriba y dale, hasta que no hubo comunicación. Dios miró a su Hijo como la peor porquería que puede existir.
Y Jesús se sentía la persona más baja y más nivel abajo que podía existir. Es hermoso algo tan feo. Es hermoso algo tan sucio. Y yo digo que sí lo es, porque solamente Dios puede convertir lo más feo que hay en tu vida y convertirlo en vida. Convertirlo en la cosa más hermosa, porque quiere trabajar en tu vida. Así que si ahora mismo estás en tu mente bloqueándote, no, yo no puedo seguir a Cristo, yo ya no puedo continuar, hoy hay esperanza. Hoy la hay. Quiero que por favor me escuches claramente, porque en esta hermosa verdad que vamos a estudiar hoy, vamos a encontrar ese clic que espero que hoy, que este 2023, no porque sea un año súper especial, sino porque tú puedes marcar la diferencia y puedes realizarlo. ¿Están conmigo? Entonces vamos al punto B. Dice, el poder de esta verdad. Versículo 37 dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Qué debemos hacer? Oye, cuando tienes que hablar de la verdad, y si la verdad dice que esto es pecado, no lo maquille, no le ponga dulcecitos, no le ponga florecitas. Pecado es pecado. Y es necesario decirle a las personas, oiga, la está embarrando. Y Pedro, vuelvo a repetir, Pedro puso el espejo en la cara de las personas. Pedro puso el espejo y les dijo, ustedes crucificaban a Jesús. Su pecado, todo lo que tú han hecho, lo ha puesto a él. Y es como cuando tú te levantas recién levantadito y de pronto tienes la lagaña y está pegado acá y uno se mira y, uy, Dios mío, eso es muy feo. El pecado hace en nosotros eso. Y Pedro le dice la verdad, dice, y bueno, ¿y ahora qué hago? No me puedo quedar con el ojo pegado acá, o con la lagaña aquí puesta, o con la cara así, con el pelo despeinado. Entonces tengo que peinarme, secármelo, bañarme, tengo que ponerme gel para mostrarme. Y como que redefines algo, pero ¿sabes algo de verdad? Es temporal. Porque vuelve, te acuestas y cuando te levantas, nuevamente el cabello está levantado, ¿cierto? Y nuevamente está sin aliento, está así cansado. Y ojalá no hablamos del aliento de la boca, ¿cierto? Porque tienes que lavarte la boca rápido, Listerine. Porque al final y al cabo, nosotros, los seres humanos, somos como muertos vivientes. Naces y estás listico para allá, para el huequito. Porque tenemos pecado. La paga del pecado es ¿qué? Esta es la verdad. Y entonces Pedro está diciéndolo eso y la gente está diciendo, sí, lo entiendo. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, punto B, el poder de esta verdad. Y tenemos una verdad grandiosa, hermosa, directa. Y quiero que van conmigo al punto C. Dice, lo que produce esta verdad. ¿Y qué produce esta verdad? Si hablamos de que Cristo hizo todo esto por nosotros y hablamos que Pedro estaba predicando a las personas y ellos están diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Versículo 37 dice, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer? ¿Qué piensas ahora mismo que debes hacer, querido hermano de familia cristiana? ¿Cómo puedes hacer esto? Sé que tengo un cambio. Sé que he estado batallando paso a paso por esto que me está quejando. Sé que digo, Dios, perdóname, voy, lloro y pido, pero después de 2, 3 semanas caigo otra vez en lo mismo. Sé que pido tener un buen ejemplo, la estoy embarrando y nuevamente lo hago. Sé que necesito leer la Biblia, pero me aguanta 2 días el impulso y no sigo más de ahí. Sé que tengo que reconectarme con Dios, pero no puedo hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo no la embarro tanto, Jonathan? Y de esto quiero decirles a ustedes, y vamos al punto número 2. Quiero que cojan el lápiz y puedan escribir nuestra parte. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser nuestra parte? Ya les voy a decir más específicamente cuál podría ser nuestra parte, cuál podría ser la forma en la cual podríamos buscar a Dios. Como iglesia, ¿qué podemos hacer?
Algunos de ustedes han jugado, no sé si estoy viendo el juego bien, pero yo creo que me lo inventé. ¿Deditos calientes? ¿O manitos calientes? Yo una vez lo hice en el colegio, terminé como con 4 o 5 marcas. Pero cuando empiezas con uno solo, no tanto, ¿cierto? Pero cuando empiezan 2, bueno. Cuando empiezan 3, ya listo. Ok. Y no son 4. Hablamos de hacer cambios en nuestra vida, de poder impactar. Uno solo en tener un impacto en alguien puede, pero no tanto. Pero si nosotros empezamos hoy, hermano mío, a reconectarnos con Dios, vamos a empezar a ser no 1, sino 2, sino 50, sino 60 personas, a crear un impacto en nuestra comunidad. ¿Qué tan fuerte puedes pegar? Ahora, y si nos unimos en un solo golpe, dirigido por Dios, dirigido por su Espíritu Santo, ¿qué tanto impacto puedes hacer? ¿Qué tanto puedes hacer? Porque a veces pensamos de que caminar con Dios es como llanero solitario. Y dando a querer responder la pregunta, ¿qué hacemos? Creo que en este punto 2, que hablamos de nuestra parte, yo quiero decirles que la mejor forma para empezar a dar ese impacto en nuestras vidas es, punto A, arrepentirnos. Queremos buscar esta unidad como iglesia. Si queremos empezar a servir, yo quiero hablarles de unos pasos específicos que individualmente va a llevarme como iglesia, como familia, a buscar ese impacto que Dios quiere hacer en nuestra iglesia. Porque déjeme decirte algo, Dios quiere hacer un trabajo enorme, ya lo está haciendo, pero en el futuro para Familia Cristiana Villavicencio, Dios quiere hacer algo muy bonito y muy, muy interesante. Pero debemos buscar a Dios. Y el primer punto que quiero decirles, en lo cual Pedro le está hablando a las personas, dice, arrepiéntase. Es decir, que antes de empezar a impactar la vida de otras personas, tenemos que buscar el arrepentimiento sincero. Porque Pedro está diciendo, y Pedro contestó, versículo 38, cada uno de ustedes debe, es necesario, es importante, es imperativo arrepentirse de sus pecados. ¿Y qué es arrepentirse? ¿Girar 180 grados? Es lo más básico que encontramos con definición, no volverlo a hacer. Ahora, existe algo muy parecido a arrepentimiento que es remordimiento. Es decir, el arrepentimiento y el remordimiento tienen algo muy parecido. Reconozco que la embarré. Me siento mal por lo que acabo de hacer o por lo que hice, pero no hay ningún cambio. Ahí, en ese momento, solamente tuviste un remordimiento. Pero para tener arrepentimiento es tener un cambio de acción, un cambio, un giro de lo que estabas haciendo apuntando a otro lado. Ahora, como hermanos en Cristo debemos entender que ese arrepentimiento debe ser constante y no es fácil para algunas personas. Si yo estoy caminando ahora mismo y estoy llegando aquí de punto A a punto B y estoy caminando y sé que está mal, es fácil para mí en ese mismo instante girar y regresar a mi punto A. Ahora, si lo hago en bicicleta, voy andando en bicicleta, freno, es fácil hacer el cambio. En moto, un poquito más me puedo demorar, dependiendo de cómo el maniobro, qué tan amplio puede ser el maniobro. En carro, ir, parar, poner reversa, girar. Nuevamente, estoy en clase de conducción, así que estoy practicando. Primera, segunda, voy con el clutch. Bueno, primera únicamente, ¿cierto? Voy soltando un poquitico el clutch, va solito. Luego otra vez reversa. Nuevamente primera, arranco para aquí. Luego voy para atrás y otra vez. ¿Sí o no? ¿Lo hice bien? Ahora, si estuviera yo en un barco, ¿qué tan fácil sería cambiar esa dirección? Ahora, si estuviera en un transatlántico, el nivel de mi pecado es nivel transatlántico, nivel más grande que Titanic. ¿Cómo podría yo tener un cambio de dirección en mi vida cuando estoy cargando con un montón de carga? Mi amigo Cristian, él trabaja en un buque grande, dice que más o menos un buque grandísimo se demora
de 3 a 5 horas girar 180 grados para volver otra vez a su punto. No es como coger rapidísimo con un barco con mucha carga y ya listo, en 10 minutos hago el cambio. 3 a 5 horas mover un barco de muchas toneladas. Y se los digo a ustedes porque hay momentos en los cuales nosotros juzgamos a otra persona porque su proceso de cambiar de dirección va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Pero no podemos cambiar la dirección. No podemos cambiar ese proceso de arrepentimiento. Entonces, si quieres en verdad hacer tu parte, arrepiéntate de tus pecados. Toma decisiones concretas. Solamente ahí vas a empezar a obedecer a Dios. Ahí es donde Dios se deleita en que me está obedeciendo. Dios entiende que es difícil. Dios entiende y sabe que es complicado. Dios sabe que va a haber consecuencias por decir la verdad, cuando antes usaba la mentira para tapar todo lo que estaba a tu alrededor. Dios entiende que a veces ese pecado va a durar años en tu vida, marcándote y etiquetándote. Pero es tu consecuencia. Pero Dios está contigo. Y es ahí donde mi parte es arrepentirme de lo que Dios me está pidiendo que hacer. Y solo ahí voy a empezar a hacer como deditos calientes. Ahí voy a empezar a querer impactar a otras personas porque sé lo que está pasando. Pero no solamente ahí, punto a arrepentirnos, sino volver a Dios. Volver a Dios. Versículo 38, seguimos el mismo versículo, dice, y volver, ¿a quién? Dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. ¿No cuesta volver? ¿Sí o no? A veces cuesta volver. A veces cuesta lágrimas. A veces cuesta alejarse de personas que no influyen bien. A veces cuesta una ciudad de diferencia. Hasta a veces cuesta distancias de kilómetros. A veces cuesta un silencio. Pero vuelve a Dios. Regresa a Él. Ahora, quiero tratar de decirte de que debes intentarlo, sí o sí. Hace mucho tiempo en mi familia, que 14, 15 años, y como toda familia de dificultades, papá y mamá pelean porque sus hijos no hacen tal cosa, y luego llegamos a un acuerdo, ¿y para qué volvemos otra vez a orar y no sé qué si las 2 semanas vamos a volver a pelear? ¿Para qué vas a insistir si otra vez vas a insistirlo otra vez en hacerlo diferente? Vas a volver otra vez a hacerlo. O sea, ¿para qué pides perdón si lo vas a hacer? Gracias de mi mamá, menos mal que no está. Mami, perdón. No sé, mi familia era así, no sé la tuya. Pero ya, ahorita ya viejito, digo, oiga, se vale intentarlo. Se vale hacerlo una y otra vez. Se vale hacerlo. Y yo quiero, en ese bosquejo, si encuentras un espacio, quiero tratar de darte 4 pasos de cómo volver a Dios. 4 pasos de cómo volver a Dios. Y el primer paso que quiero decirte es que recuerda lo que Dios hace en tu vida. Recuerda todas las cosas bonitas que Él ha hecho en tu vida. Si yo no puedo recordar eso, entonces no voy a poder despojarme. Recuerda. Si yo recuerdo de dónde me sacó Dios, recuerdo de dónde lo está haciendo, puedo intentar empezar a despojarme. 2, obedece. Si tú no obedeces, no vas a poder liberar lo que está pasando en tu vida. Esto que te está apretando, no vas a poder hacerlo. 3, por favor, di no. A veces pensamos que decimos, no me van a hablar. Que no le hablen, que no te hablen. Di no. Es importante decir no. Cuando llega ese mensaje de texto, hola, ¿qué estás haciendo? No, bloqueado. Si sabes qué es lo que está pasando, despójate. Nuevamente, déjeme repetirte. Número 1, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Número 2, obedece a Dios. Número 3, di no. Y número 4, ve a Cristo por más. Y solamente ahí vas a empezar a despojarte de ese viejo hombre. Y que vas a poder conectarte
con lo que Dios tiene para ti. Y tengo en representación la camisa de Familia Cristiana como iglesia. Porque recuerden lo que les dije a ustedes al principio. ¿Qué les dije? Que como grupo, como iglesia pudiéramos, ¿qué? Poder impactar, ¿cierto? Y no lo voy a poder hacer si no logro despojarme de eso. Si yo quiero identificarme con lo que Dios tiene para mi vida, no lo voy a poder hacer si yo no empiezo a, ¿qué? Arrepentirme. Vuelvo a Dios. Pero en ese proceso de hacer ese cambio, de volver a Él, debo ser insistente de recordar lo que Dios está haciendo en mi vida y ha hecho. Tengo que empezar a obedecerle. Tengo que aprender a decir no y tengo que ir a Cristo por más. Porque solo ahí yo voy a empezar a liberar esa carga y arrepentirme. Y empezar a direccionar mi vida, a reconectarme con Él. Poder ponerme la camiseta y poder decir, estoy sirviendo a un Dios vivo, Dios de los ejércitos, Rey de reyes. Poder entender lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Solo ahí. Viene el punto C. Un bañito. Bautizarnos. Ser bautizados es una forma de decirle al mundo entero, soy una vieja criatura, acabo de nacer de nuevo, y a todo el mundo le testimonio de que soy un seguidor de Cristo. Y eso es el bautismo. Ahora, ¿el bautismo perdona pecados? Si lo pudieras solamente tomar con ese versículo que está ahí, uno diría sí. Pero si te das cuenta, cómo la persona que estuvo, el ladrón que estuvo en la cruz, ¿qué le dijo Jesús a la persona que estaba en la cruz? ¿Hoy qué? Yo creo que si el bautismo era parte para salvar pecado, entonces la salvación no sería por fe, ¿cierto? Entonces yo creo que Jesús dijo, espere un momentico, espere, agua, bautícelo, listo, otra vez, clávenlo, ahora sí, vamos a ir otra vez. ¿Sí? Pero sí está dando intención aquí de decir, oye, es importante entender que si te bautizas, estás diciendo no al pecado. Estás diciendo no voy a continuar con ese viejo hombre. Soy una nueva persona. Es un acto público, un acto de testimonio al mundo entero de decir, sigo a Cristo, sigo a Jesús. Y es por eso que aquí en nuestra iglesia, por lo menos en el año 2 o 3 veces, damos la oportunidad a las personas que puedan dar ese paso de testimonio. Para que puedan decirle al mundo entero o a la comunidad, soy cristiano y lo estoy siguiendo. Entonces déjenme recapitular un poco más de nuestra parte. Punto número 2. Si yo quiero hacer mi parte, ¿debo qué? Arrepentirme. Y si me arrepiento, ¿debo qué? Pero para volver a Dios tengo 4 consejos muy fáciles. Número 1, ¿cuál es? Si lo escribieron. Número 2. Número 3. Número 4. Demos un aplauso a Cristo por esto. Si esto lo tienes claro, entonces podemos jugar a manitos calientes. Porque si yo estoy haciendo esto, entonces puedo empezar a impactar a mi comunidad. Pero si no estoy haciendo esto, no vas a hacer nada, ni cosquillas. Bueno, sí vas a producir algo, risa, burla. Porque no estás conectado con Dios. Y entonces nos bautizamos y el D me encanta, me fascina, porque es el eje de hechos. Mire lo que dice D. En tu bosquejo dice, ¿recibir qué? La promesa del Espíritu Santo. O sea, una promesa, un cumplimiento. Recibir la promesa del Espíritu Santo. Vamos conmigo, versículo 38 y versículo 39. Nuevamente en la parte última. Dice, y entonces recibirán el regalo de qué? Nuevamente, Pedro contestó, a cada uno de ustedes arrepiéntase, vuelvan a Dios, bautícese y solo ahí van a recibir ¿qué? ¿Y por qué necesito el Espíritu Santo? Como dije al principio, el libro de los Hechos es un libro muy importante. Yo tengo los evangelios, tengo los mensajes de Jesucristo. Si yo saco el libro de los Hechos, automáticamente voy a todas las cartas doctrinales. Pero, ¿cómo nació la iglesia en Roma? Es decir, ¿cómo los Gálatas? ¿Quién eran los de Corintio? ¿En qué momento esa iglesia se abrió? ¿Qué pasó? Y el libro de los Hechos es la historia de la primera iglesia, de cómo el evangelio, 12 personas, 12 discípulos fueron capaces de recibir el poder del Espíritu Santo y trastornar el mundo entero.
Hechos 1:8 dice, pero Jesús le está hablando a los apóstoles, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos, mis mártires. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, esa es la promesa. Y esa promesa llegó cuando Pedro estaba predicando. El Espíritu Santo vino sobre ellos y Pedro tenía que empezar a predicar porque la gente estaba diciendo, ¿y qué está pasando allá? Y Pedro está concluyendo y diciendo, si ustedes se arrepienten, si vuelven a Dios, se bautizan, van a recibir esta promesa también como nosotros la recibimos. Porque Jesús se lo prometió antes de ascender al cielo, de que necesitamos la promesa del Espíritu de Dios. ¿Y para qué? Porque es importante que nosotros como familia cristiana entendamos el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es el Paracleto. El Espíritu Santo es la persona que nos guía. Es Dios Espíritu guiándonos a nosotros, andando en fe, en obediencia a Él. Ahora, hay tres maneras en que bíblicamente, y espero que me pongan mucha atención, podemos tener una comunión con el Espíritu Santo. La primera la encontramos, y no está en el texto acá, la encontramos en Juan capítulo 4, versículo 17. Jesús les está hablando a sus discípulos y dice, es decir, que el Espíritu de verdad, a quien el mundo no se puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Con vosotros y en vosotros. En griego la palabra con significa para. Decir que el Espíritu Santo está al lado de uno. Y es ese momento en el cual Él está. Escucha, es verdad. Escucha, estás en problemas. Escucha, arrepiéntate. Oye, ya no más. Deja eso. Y nos está convenciendo de pecado. Y cuando acepto a Cristo en mi corazón, decido ser cristiano, entonces el Espíritu Santo está en vosotros. Y la palabra en griego significa in, adentro de. Es decir, que mora en nosotros y nos sella con su sello único. Pero hasta ahí tenemos una vida normal como cristianos. Pero si queremos impactar, si queremos como iglesia crecer y hacer algo más, no nos es posible hacerlo si el Espíritu Santo no está sobre nuestras vidas. Porque ahí es donde viene el versículo que les dije, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre. Y la palabra sobre, la palabra epi, que quiere decir que nos sobreabunda de su poder. Nos llena, nos da una llenura de su poder. Imagínense que tengo un vaso y aquí una botella llena de agua. Vamos a ver si pueden comprender lo que acabo de decir. La botella de agua es el Espíritu Santo. El vaso es mi vida. Si la botella está al lado de mi vaso, ¿es qué? Al lado, ¿cierto que sí? Si el agua entra al vaso, ¿es qué? Nos llenó, nos dio de su Espíritu, nos selló. Pero ahora imagínense que tú estás diciendo, Dios, yo quiero hacer más. Dios, me estoy arrepintiendo, estoy tomando buenas decisiones, estoy haciendo esto, pero quiero ser testigo tuyo, quiero hacer un cambio de verdad en mi comunidad, no solamente en mi vida, sino en las personas que están alrededor. Quiero ser guiado por ti, necesito hablar de ti, pero quiero que tú me guíes. Y solamente ahí, esta botella de agua, con agua inalcanzable, empieza a llenarte. No se va a acabar. Y entonces el agua en el vaso va ¿a qué? A rebosar. Y solamente cuando el agua empieza a rebosar, el Espíritu Santo sigue poniendo su poder sobre ti. Y ahí donde el agua empieza a fluir y empieza a tocar la vida de otras personas, porque Dios nos usa como sus vasos, como sus instrumentos. Y solamente ahí, cuando el Espíritu Santo empieza a llenar mi vida, yo puedo empezar a tocar la vida de otras personas y puedo empezar a hacer impactos y puedo en verdad, con esa reconexión, redefinir lo que yo soy. Pero no por mí mismo, no por lo que yo pienso, no por filosofías, no por ideas, sino por el trabajo y el poder continuo del Espíritu Santo, Dios hecho Espíritu en mi vida. Solo ahí y solamente ahí puedo en verdad hacer ese impacto. Y entonces es donde yo quiero decirles a ustedes que recuperar nuestra comunión con Dios hará que nuestra vida
en verdad será ¿qué? Redefinida como eje central de nuestra enseñanza. Solamente cuando recupero esa comunión con Dios y el Espíritu Santo está poniendo su poder sobre mí, que ese poder rebosa, solo ahí puedo encontrar una verdadera definición, puedo encontrar en verdad lo que Dios piensa de mí, lo que Dios quiere hacer de mí. Pero en la vida real, escúcheme acá, yo no voy a poder dar el mensaje correcto de Dios si el Espíritu Santo no está hablando a mi vida. Porque cualquier cosa que pase alrededor me va a saber inglés y no lo voy a dar el mensaje, o me voy a sentir frustrado, o no lo voy a entender. Y como no estoy conectado con Dios, no lo entiendo. Cuando yo leo la Biblia y no estoy conectado con Dios, no la entiendo. Cuando no estoy conectado con Él, su Espíritu Santo no está rebosando sobre mi vida, no voy a entender el mensaje si eso no está. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a generar frustración. Y yo sé que ustedes se están riendo, pero en la vida real no es risa, es dolor, es llanto, es sufrimiento, es no sé qué está pasando, qué va a pasar de mi vida. No me siento que hay una guía, no tengo un norte. Esa es la verdad. Y pasar el mensaje de una persona a otra como iglesia. Si alguien de ese grupo no está conectado con Dios, no fluye, no sigue. Por eso es importante, escúcheme, la labor de familia cristiana no es únicamente de nuestro pastor Blair o las personas que enseñamos o servimos tiempo completo o estamos en la puerta. La misión, el trabajo de familia cristiana somos todos los que estamos sentados aquí en esta iglesia. Y si nosotros no nos reconectamos con Dios, no puedo escuchar su mensaje. Me vas a ver inglés, me vas a ver a francés y yo no hablo eso. ¿Y cómo lo voy a hacer si no me conecto con Dios? Por eso es importante recuperar nuestra comunión con Él. Porque si yo convivo con Él, voy a saber a qué me sabe su palabra. Voy a poder entender lo que Él me está diciendo. Porque si yo recupero mi comunión con Él y sé lo que me está diciendo, puedo redefinir mi carácter. Puedo redefinir lo que yo soy. Puedo tener una visión, puedo tener fuerza, puedo tener alegría, puedo tener gozo, aunque todo a mi alrededor esté casi oscuro. No da risa cuando no puedo escuchar el plan de Dios. No da risa cuando no puedo entender su mensaje. No da risa cuando no sé qué hacer. Da desesperación, familia. Por eso es importante que su poder esté sobre nosotros. Por eso es importante saber lo que Él tiene para mi vida. Y solo ahí, entro punto 3, lo que causa, ¿cuál es el efecto de todo lo que hemos hablado? ¿Qué es lo que debe producir en nuestra vida? Solo ahí puedo decir, tengo la camiseta de esta iglesia. Solo ahí me puedo identificar con la palma, si quiere colocarlo de esa manera. Y es lo que causa reconectarnos con Dios. Cuando yo me reconecto con Él, cuando yo redefino mi carácter, estas 3 cosas que yo te voy a decir, que quiero enseñarte hoy, va a salir de la manera más natural, amorosa y sencilla posible. ¿Están conmigo? Lo más natural, lo más sencillo que va a salir de nuestras vidas cuando me reconecto con Dios es causa que le sirvamos con pasión. Aquí no va a estar nuestro pastor o algún líder, hermanos, necesitamos tal necesidad en tal lugar. ¿Tú estás conectado con Dios? Yo me acuerdo cuando yo vine la segunda vez, yo me pasé aquí al frente y dije, Pastor Blair, esta va a ser mi iglesia y voy a ayudar. Y si no había nadie en la puerta, me paraba en la puerta. Si allá en la mesa había tamales, que era temporada de Navidad, y no había nadie ayudando, me iba allá a abrir tamales. ¿Sí? Si había tal cosa, me paraba y iba a hacer cosa. Yo solamente observaba y miraba que hay una necesidad, sabía que tenía que servir y naturalmente venía de mí ir a ayudar. Si lo puede hacer conmigo, que soy terco testarudo, ¿por qué no lo puede hacer con ustedes? Dime. Por eso hablamos que la causa que sirvamos con pasión. Y versículo 40 nos dice de eso. Dice, porque entonces Pedro siguió ¿qué? O sea, no solamente les digo su verdad en la cara, sino yo los tengo y voy a seguir hablando, voy a seguir diciendo de la verdad de Dios. Y los tuvo por ¿cuánto? 5 minuticos más.
Me hubiera encantado tener una cámara HD 4K para poder grabar esa prédica. Hubiera sido súper bacanísimo verla generación tras generación. Mire, es que duró 6 horas. Es que lo sentó y les empegó, siguió diciendo. Cuando Dios entra en nuestras vidas, queremos utilizar esos dones que Dios nos dio y lo vamos a hacer con pasión, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir hablando. Porque Él ha puesto su poder rebosando sobre nosotros. ¿Para hacer qué? Sus testigos. Y entonces vamos a la segunda causa. ¿Qué causa en nosotros? Punto B. Causa que llevemos a otros al Evangelio. Yo siempre les digo a CFJ, jóvenes adultos, mire, canasta básica familiar. A ver, ¿cuáles son, jóvenes? ¿Cuáles son? Número 1. No, nadie de CFJ y jóvenes están acá en la iglesia. Y me di cuenta. ¿Cuál es el número 1? Orar. ¿Cuál es el número 2? Número 3. Congregar. El número 4. Compartir a Dios, hablar de Dios a otras personas. Gracias, CFJ. Gracias, jóvenes adultos. Es la canasta básica familiar, canasta básica para sobrevivir. Obviamente hay muchas cosas más, pero una de esas es hablarle a Dios a otros. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si Dios está obrando en tu vida, si en ese proceso de arrepentimiento te estás andando, estás obedeciendo, estás buscando a Dios, estás volviendo a Él, déjeme decirles que naturalmente tu vida misma va a hablar de Dios. Déjeme decirle que naturalmente le va a decir a alguien que está allá medio con los ojos rojos y decir, no sé qué te pasa, pero Jesús te ama y te quiero invitar este domingo a la iglesia. Y va a salir de ti. Yo no sé cuál es tu problema, pero si quieres te escucho, pero no tengo la solución. ¿Sabes quién la tiene? Jesús. Ven a la iglesia. Ven, lea esta Biblia. Ábrela acá, léala. Eso va a ser algo natural en tu vida. Eso no se va a hacer con 10,000 seminarios, ni con 10 años de escuela bíblica, ni universidad, ni máster de grado de nada. Eso es lo que va a salir de ti, porque el poder de Dios está en ti. Y el resultado de ese poder de Dios es ser testigo de Él donde tú estás. No hay nada más. Aquí no le ponemos aquí con seminarios ni con inventos. Dios quiere hacer eso en tu vida. Y es ahí, y solamente ahí, puede hacerlo a través del Evangelio. Para darnos salvación y para los crecimiento. Y ahí me gusta una palabra que a muchos nos gusta. Crecer. Vamos al punto C. ¿Qué causa? Causa que crezcamos como iglesia. Pastor Blair, obviamente él puede contar sus testimonios de cómo él en Villanueva, en Yopal, aquí en Villavicencio, en Acacias, de cómo iniciaron 3, 4, 5, 10 personas y cómo poco a poco ustedes se pueden mirar alrededor y cómo Dios ha sido fiel y cómo ha agregado crecimiento a nuestra iglesia. Pero es que si actuamos en Dios, lo natural es crecer. Porque si trabajamos en Dios, natural es que crezcamos y que demos fruto. Dios no le gusta que quedemos estancados. Dios nos puede llevar por momentos en silencio porque nos está enseñando, pero aún así estamos en movimiento, en ese silencio. Pero Dios necesita y sabe que lo natural crece. Tu vida crece, tu vida da fruto, tu vida da cosas importantes. ¿Y por cómo lo sabemos? Versículo 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumaron a la iglesia ese mismo día. ¿Como cuántos? 1,000 personas. ¡Wow! ¡Qué gran impacto! 3,000 personas fueron agregadas a la iglesia. Yo quiero pedirte, por favor, que inclines su rostro por un momento. Creo que hoy Dios me ha permitido estar muy claro con ustedes. Creo que el evangelio es de valientes también. Yo quiero animarte que cierres tus ojos por un momento. Hay algo que de pronto tú quieres pedir perdón a Dios. Necesitas y sabes que tienes que tener un cambio en tu vida. Y que ya sabes cómo hacerlo. Porque te he provisto de eso. Y que hoy tienes que tomar una decisión. Y que hoy puedes marcar esa diferencia.
Quiero que estés hablando con Dios ahora mismo. Cuéntale cómo está, cómo te sientes. Y la necesidad que tienes ahora mismo. Solo Él puede escucharte. Pida a Dios por su Espíritu sobre tu vida. Pida a Dios esa guianza, ese perdón. Tienes que sacar algo, quemarlo, quitarlo de tu mente, de tu corazón. Y ahora lo puedes hacer. Quiero desafiarte hoy en esta mañana. Si tú que hoy quieres reconectarte con Dios, hoy tú quieres pedir a Dios que pueda redefinir tu carácter, que pueda dar un inicio. Te quiero pedir que te pares y vengas aquí al frente.